El método para vivir sin miedo de Rafael Santandreu. Introducción. El libro comienza con una introducción al miedo, explicando su naturaleza y su función. El autor, Rafael Santandreu, argumenta que el miedo es una emoción natural y adaptativa que nos ayuda a protegernos de los peligros. Sin embargo, cuando el miedo se vuelve excesivo o irracional, puede convertirse en un problema que interfiera con nuestra vida diaria. Sí, tengo acceso al libro El método para vivir sin miedo de Rafael Santandreu. Puedo proporcionarte información sobre el libro, como el resumen, la estructura, las opiniones de los lectores, etc. Resumen. El libro El método para vivir sin miedo presenta un método práctico y eficaz para superar los miedos y las fobias. El autor, Rafael Santandreu, explica que los miedos son aprendidos y que, por lo tanto, pueden ser desaprendidos. El método se basa en 4 pasos. Detectar las creencias erróneas que generan el miedo. Cuestionar y refutar estas creencias. Aprender a gestionar la ansiedad. Exponerse gradualmente a la situación temida. ¿Estructura? El libro se divide en 3 partes. Primera parte. En esta parte, el autor explica la naturaleza del miedo y cómo funciona el método para superarlo. Segunda parte. En esta parte, el autor presenta las 4 etapas del método en detalle. Tercera parte. En esta parte, el autor responde a las preguntas más frecuentes sobre el método. Primera parte. El método para superar los miedos. En la primera parte del libro, Santandreu presenta su método para superar los miedos y las fobias. Este método se basa en 4 pasos. Detectar las creencias erróneas que generan el miedo. El primer paso es identificar las creencias que tenemos sobre la situación temida. Estas creencias suelen ser erróneas o exageradas, y son las que alimentan el miedo. Cuestionar y refutar estas creencias. Una vez identificadas las creencias erróneas, el siguiente paso es cuestionarlas y refutarlas. Esto se puede hacer mediante la lógica, la evidencia y el análisis racional. Aprender a gestionar la ansiedad. La ansiedad es una respuesta natural al miedo. Sin embargo, si la ansiedad es demasiado intensa, puede interferir con el proceso de superar el miedo. En este paso, se enseña a controlar la ansiedad mediante técnicas de respiración, relajación y mindfulness. Exposición gradual a la situación temida. El último paso es exponerse gradualmente a la situación temida. Esta exposición debe hacerse de forma gradual y controlada, empezando por situaciones menos amenazantes y aumentando la dificultad progresivamente. Segunda parte, las 4 etapas del método en detalle. Etapa 1. Detectar las creencias erróneas que generan el miedo. El primer paso para superar un miedo es identificar las creencias que tenemos sobre la situación temida. Estas creencias suelen ser automáticas e inconscientes, por lo que es importante prestar atención a nuestros pensamientos y emociones cuando nos enfrentamos a la situación temida. Algunas preguntas que pueden ayudarnos a identificar estas creencias son: ¿qué pienso que va a pasar si me enfrento a esta situación? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Por qué sería tan terrible que eso pasara? Una vez identificadas las creencias erróneas, es importante analizarlas críticamente y evaluar si son realmente realistas. En la mayoría de los casos, estas creencias son exageradas o infundadas. Por ejemplo, una persona con miedo a hablar en público puede creer que va a hacer el ridículo o que todos se van a reír de ella. Sin embargo, es importante recordar que la mayoría de las personas no se fijan en los pequeños errores que cometemos, y que incluso si lo hicieran, no significa que seamos menos valiosos. Etapa 2. Cuestionar y refutar estas creencias. Una vez identificadas las creencias erróneas, el siguiente paso es cuestionarlas y refutarlas. Esto se puede hacer mediante la lógica, la evidencia y el análisis racional. Algunas preguntas que pueden ayudarnos a refutar estas creencias son: ¿hay alguna evidencia que apoye esta creencia? ¿Qué probabilidades hay de que realmente pase lo peor que imagino? ¿Qué pasaría si mis peores temores se hicieran realidad? ¿Sería realmente tan terrible? Además de la lógica y la evidencia, también podemos utilizar técnicas de reestructuración cognitiva para refutar las creencias erróneas. Estas técnicas nos ayudan a identificar los pensamientos distorsionados que alimentan nuestro miedo y a reemplazarlos por pensamientos más realistas y adaptativos. Etapa 3. Aprender a gestionar la ansiedad.
La ansiedad es una respuesta natural al miedo. Sin embargo, si la ansiedad es demasiado intensa, puede interferir con el proceso de superar el miedo. En este paso, se enseña a controlar la ansiedad mediante técnicas de respiración, relajación y mindfulness. Técnicas de respiración. La respiración profunda es una de las técnicas más simples y efectivas para controlar la ansiedad. Cuando respiramos profundamente, nuestro cuerpo envía señales al cerebro que nos ayudan a calmarnos. Técnicas de relajación. Existen diversas técnicas de relajación que pueden ser útiles para controlar la ansiedad, como la relajación muscular progresiva, la meditación o el yoga. Mindfulness. El mindfulness es una práctica que nos ayuda a ser más conscientes del presente y a aceptar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos. Esta práctica puede ser útil para reducir la ansiedad y aumentar la capacidad de afrontar el miedo. Etapa 4. Exposición gradual a la situación temida. El último paso es exponerse gradualmente a la situación temida. Esta exposición debe hacerse de forma gradual y controlada, empezando por situaciones menos amenazantes y aumentando la dificultad progresivamente. La exposición gradual puede realizarse de diferentes maneras, como por ejemplo, imaginación, empezar imaginando la situación temida en detalle, empezando por escenas menos amenazantes e ir aumentando la dificultad progresivamente. Role-playing, practicar la situación temida con un amigo o familiar. Exposición en vivo, exponerse gradualmente a la situación temida en la vida real. Es importante recordar que la exposición gradual debe ser un proceso gradual y adaptado a las necesidades de cada persona. No se debe forzar a nadie a exponerse a una situación que le resulte demasiado amenazante. Tercera parte, preguntas frecuentes. ¿Cuánto tiempo se tarda en superar un miedo? El tiempo que se tarda en superar un miedo depende de la gravedad del miedo y del esfuerzo que la persona haga para superarlo. En algunos casos, los miedos pueden superarse en pocas semanas o meses. Sin embargo, en otros casos, puede llevar más tiempo. ¿Qué debo hacer si tengo una recaída? Es normal tener recaídas durante el proceso de superar un miedo. Si tienes una recaída, no te desanimes. Simplemente vuelve a empezar el proceso desde el principio. ¿Este método es eficaz para todos los tipos de miedos? El método para superar los miedos es eficaz para la mayoría de los tipos de miedos y fobias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no es una solución mágica. El método requiere esfuerzo y dedicación por parte de la persona. Conclusión. El método para superar los miedos presentado en este libro es una herramienta poderosa que puede ayudarte a vivir una vida más libre y plena. Si estás luchando contra el miedo, este libro te ofrece un camino hacia la superación. Recuerda que superar el miedo es un proceso gradual que requiere esfuerzo y dedicación. No te desanimes si tienes recaídas. Simplemente vuelve a empezar el proceso desde el principio. Si necesitas ayuda, busca el apoyo de un profesional de la salud mental. Con el esfuerzo y la dedicación adecuados, puedes superar tus miedos y vivir la vida que deseas. Además de lo anterior, aquí hay algunos consejos adicionales para superar los miedos. Rodéate de personas positivas que te apoyen. Cuídate física y mentalmente. Practica la autocompasión. Celebra tus logros. Recuerda que no estás solo. Millones de personas alrededor del mundo luchan contra el miedo. Con el esfuerzo y la ayuda adecuada, puedes superar tus miedos y vivir una vida plena y feliz. Aquí hay algunos recursos adicionales que pueden ayudarte. Asociación Internacional de Fobia. Sociedad Española de Psiquiatría. Federación Española de Salud Mental. Espero que este resumen te haya sido útil. Si tienes alguna otra pregunta, no dudes en preguntar.